Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social Campesino, y que hoy día les voy a hablar acerca de todo este drama que estamos viviendo cuando Donald Trump ha sido detenido y está al frente de un juicio penal por haber intentado sobornar a una actriz porno, pero además se enfrenta a 30 juicios por evasión de impuestos y por además inflar artificialmente su patrimonio para conseguir grandes créditos. Pero el problema no es solamente ese. ¿Quién es Donald Trump? Si nosotros analizamos quién es Donald Trump, podremos ver que es un individuo ególatra que indudablemente llegó a ser más poderoso que Dios y que los dioses de la historia humana, con la posibilidad de utilizar inclusive armas nucleares con las que amenazó a Corea del Norte. Donald Trump, además, colocó como presidente en Brasil a Bolsonaro, colocó como presidente de Argentina a Macri, como presidente de Chile a Piñeras, de Perú a Vizcarra, como presidente de Colombia a Duque, intentó colocar como presidente de Venezuela a Guaidó, intentó colocar como presidente de Bolivia a Yanine Áñez. Estos dos individuos rayados que se autoproclamaron presidentes y a los que Donald Trump inmediatamente acudió a darles el respaldo. Y en Ecuador colocó como presidente o respaldó como presidente primero a Lenín Moreno, a quien le ayudó inclusive a ganar una consulta popular para, a través de esa consulta popular, permitir que nuevamente la base de Manta volviera a ser una posesión norteamericana en el territorio ecuatoriano, pero además, a través de esa base de Manta, poder controlar a la policía, al ejército, a los jueces, a la prensa de Ecuador, y simultáneamente, a los pocos años, también a la persecución de Rafael Correa, a la entrega de Julian Assange, a la destrucción de UNASUR y a la victoria de Guillermo Lasso. Él colabora con la victoria de Guillermo Lasso, pues el mismo embajador de Estados Unidos que estuvo en el tiempo de Donald Trump continúa siendo el embajador de Estados Unidos en Ecuador. No digamos lo que ha pasado en otros países como Honduras, donde Donald Trump ayudó a dar un golpe de Estado contra el presidente electo de Honduras y colocó a un presidente en Honduras que ahora está preso en la cárcel por narcotráfico. Además, el presidente de Donald Trump construyó este muro, pretendió construir el muro, pero sobre todo creó dentro de los Estados Unidos una conducta racista que ahora se concentra ya no en los negros, sino se concentra fundamentalmente en los denominados hispanos, a quienes los norteamericanos les odiaban desde el momento en que Estados Unidos invadió México y le quitó más de la mitad de su territorio, y la justificación para poder invadir México era que en esos territorios había gente que era de una raza inferior, de una religión inferior, de una cultura inferior, y además desde esos días, los días de Pancho Villa y antes de Pancho Villa, se dijo que los mexicanos solo estaban para violadores y para ladrones. Y ahora pues dicen que los latinoamericanos solo estamos para narcotraficantes y para migrantes ilegales. La ola migratoria que generó el bloqueo de Cuba y de Venezuela, contra países contra los cuales lleva una guerra. Esta guerra es una guerra económica y militar, en la cual utiliza el bloqueo económico como antes se utilizaban los sitios. Entonces,
la isla de Cuba y la isla de Venezuela en este momento son estados sitiados por Estados Unidos. Y en estos estados sitiados es donde se generan las olas migratorias. Y lo terrible de todo esto es que la ola migratoria venezolana arrastra también a inmigrantes de toda América del Sur, arrastra a haitianos, arrastra a nicaragüenses, todos los centroamericanos, arrastra a mexicanos y arrastra a haitianos que ahora se han convertido en los neocolonizadores de Estados Unidos, como un día lo fueron todos los pobres de Europa, que debido a primero una gran peste a la papa en Irlanda, produjo la gran ola migratoria de pobres irlandeses a Estados Unidos, debido a la peste del ganado, de la aftosa en el ganado, que destruyó casi todo el ganado de Europa, produjo la gran migración alemana y del norte de Europa, que son naciones especialmente carnívoras, que tienen gran periodo, grandes temporadas en las cuales no tienen cultivos, sino que tienen hielo, nieve, por el frío, por la proximidad al hemisferio norte, al polo norte. Entonces estas naciones, que son fundamentalmente carnívoras, produjeron una gran ola migratoria de alemanes, de daneses, suecos, noruegos, nórdicos, holandeses, que inclusive recordemos que Nueva York fue fundado por holandeses, y invadieron Estados Unidos, y a los que Estados Unidos les ofreció 50 hectáreas a cambio de que vayan a matar indios y les quiten a los indios de esos territorios. Entonces así se realizó la colonización del oeste de los Estados Unidos, regalando la tierra de los indios a los colonos, y estos colonos tenían que venir a matar indios y arrebatarles esa tierra. Entonces ahora estamos haciendo lo que se llama la recolonización de Estados Unidos, o la retrocolonización de Estados Unidos. Esta retrocolonización de Estados Unidos se produce porque precisamente ahora los mexicanos que fueron expulsados de ese territorio ahora están volviendo, pero no vuelven solos, vuelven acompañados de todos los latinoamericanos, en especial los hispanos, que son desde la Patagonia hasta el Río Grande. Y esto es lo que preocupa por sobremanera a Estados Unidos, y contra los cuales Donald Trump ha lanzado todos los dardos y ha pretendido crear aversión. Recordemos que ya los latinoamericanos prácticamente deciden algunos gobiernos en estados como California, en estados como Nueva York, en estados como Florida, Texas, y los latinoamericanos son en este momento la segunda mayor, entre comillas, ellos llaman minoría étnica. Ya el número de norteamericanos, de latinoamericanos, supera al número de afrodescendientes en Estados Unidos. Sin embargo, el día de ayer ustedes pudieron ver que la misión que va a ir a la luna no incluye ningún hispano, porque los hispanos en este momento somos los individuos repugnantes para los norteamericanos. Y no somos solo repugnantes por la raza, sino que inclusive nos consideran repugnantes por el idioma, el español, y por la religión católica. Recordemos que Estados Unidos es el país que está a la vanguardia de desacreditar a la Iglesia Católica, y el que ha inclusive llevado a la quiebra de la Iglesia Católica en Estados Unidos por las demandas de abusos a niños. Esto es importante recalcar, que el individuo más corrupto de la historia de los Estados Unidos, y que logró poner en América Latina a los gobiernos más corruptos de la historia de América Latina, que logró destruir UNASUR,
que convirtió a Chile en el centro de las más grandes protestas de mujeres del mundo, a Brasil en el centro de la mayor deforestación e incendio forestal del planeta, a Argentina en la mayor crisis económica de Sudamérica, a Venezuela en el país más disputado de Sudamérica entre Rusia y Estados Unidos por la riqueza petrolera y minera que tiene, que convirtió a Ecuador en el país primer exportador mundial de cocaína a Europa, el mayor exportador de cocaína por vía naval, por vía marítima, y en un campo de guerra, convirtiendo a la nación más pacífica de América Latina y especialmente de Sudamérica en la nación más violenta de América del Sur en este momento, y a Guayaquil en la ciudad más violenta de América Latina y en el puesto número 24 de las ciudades más violentas del mundo. ¿Cómo Donald Trump consiguió eso? Porque Donald Trump y cualquier presidente que llegue a ser presidente de los Estados Unidos tiene más poder que Dios. Y él estaba convencido de que Dios le queda chiquito, que él es más guapo que Cristo, que él puede volar como Cristo no podía volar, porque él puede volar en su avión Trump, que él puede usar bombas atómicas, Cristo no podía usar bombas atómicas, que él puede imponer gobiernos en el mundo, Cristo no lo podía hacer. Esto es lo que ahora nos lleva a reflexionar sobre quién es Donald Trump y qué daños causó en América Latina especialmente, y cómo gracias al muro de Trump y al gobierno de Trump hoy los latinoamericanos, los hispanoamericanos nos hemos convertido en los neocolonizadores de Estados Unidos. Muchas gracias.